Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que se encuentren de maravilla y con muchísimas ganas de enterarse de las últimas noticias del mundo del entretenimiento. Hoy, como ya habrán podido notar por el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, especialmente entre los fans de dos de las estrellas más queridas de Turquía. Sí, amigos, vamos a desvelar la verdad detrás de esos rumores, esas fotos y esos avistamientos que han hecho saltar todas las alarmas, Kerem Bürsin y Hande Erçel juntos en el aeropuerto. Sé que muchos de ustedes han estado expectantes, preguntándose qué hay detrás de cada aparición pública, de cada interacción entre estos dos actores que conquistaron nuestros corazones con su química en la pantalla. Y es precisamente por eso que hoy vamos a hacer un análisis detallado, a desgranar cada pista y a tratar de responder a la gran pregunta, ¿qué significa realmente que Kerem Bürsin y Hande Erçel hayan sido vistos juntos en el aeropuerto? Así que si están listos para adentrarse en este emocionante misterio, asegúrense de estar cómodos, porque este vídeo va a estar lleno de sorpresas y, por supuesto, muchísima información. Y antes de que nos pongamos manos a la obra, recuerden que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle al botón de suscripción y activar la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras novedades, porque ya saben que aquí siempre tenemos lo último de lo último sobre sus celebridades favoritas. No se lo pierdan. Bien, vayamos al grano. La noticia de que Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron vistos juntos en el aeropuerto no es precisamente algo que haya pasado desapercibido. De hecho, las redes sociales explotaron, las páginas de fans se llenaron de especulaciones y los medios de comunicación no tardaron en hacerse eco. Y es comprensible, ¿verdad? Estos dos actores se convirtieron en un fenómeno mundial gracias a su papel en Sen Kalkapm, y la química que irradiaban tanto en pantalla como fuera de ella, al menos en la percepción pública, siempre ha generado un gran interés. Desde que la serie terminó, los fans han estado en una constante búsqueda de cualquier indicio que sugiera que su relación, real o imaginaria, podría seguir adelante. Entonces, ¿dónde y cuándo ocurrió este supuesto avistamiento en el aeropuerto? Las imágenes y los testimonios que han circulado apuntan a que fue en el aeropuerto de Estambul, y si bien los detalles específicos de la fecha pueden variar ligeramente en los distintos reportes, el hecho es que captaron la atención de todos. Lo que más llama la atención es la forma en que se han presentado estas noticias. A menudo se trata de fotos o vídeos de baja calidad, tomados a distancia, que dejan mucho a la imaginación. Esto, por supuesto, alimenta aún más el misterio y permite que cada uno interprete lo que ve según sus propios deseos. Analicemos la situación. Por un lado, tenemos a los que defienden fervientemente la idea de que esta es la prueba definitiva de que Kerem y Hande están juntos, ya sea como pareja sentimental o como amigos muy cercanos que siguen manteniendo contacto. Argumentan que el hecho de que coincidan en un aeropuerto, y quizás incluso compartiendo un vuelo, sugiere una conexión especial y una intención de verse. Piensan que si fueran solo colegas, no habría tanta necesidad de aparecer juntos o al menos de ser captados en una situación así. Para ellos, cada pequeña interacción es un indicio de algo más. Por otro lado, tenemos a los más escépticos, o quizás más realistas, que señalan que el mundo del espectáculo es un lugar muy pequeño. Kerem y Hande son dos de los actores más populares de Turquía, y es perfectamente plausible que sus caminos profesionales los lleven a coincidir en eventos, aeropuertos o en cualquier otro lugar público independientemente de su relación personal. Podrían estar viajando por motivos de trabajo, asistiendo a las mismas alfombras rojas, o incluso reuniéndose con amigos comunes en la industria. En este sentido, verlos juntos en un aeropuerto podría ser simplemente una coincidencia, una casualidad fruto de sus agendas y de la naturaleza de sus profesiones. Ahora, ¿qué sabemos realmente? La verdad es que a menudo, lo que vemos en los medios de comunicación y en las redes sociales es solo una fracción de la realidad. Las celebridades viven bajo un escrutinio constante y cualquier imagen o vídeo puede ser sacado de contexto o interpretado de diversas maneras. Es importante recordar que estas personas tienen vidas privadas, y que no todo lo que sucede en su vida personal está destinado a ser público. La presión mediática puede ser abrumadora y a veces el simple hecho de ser vistos juntos puede generar toda una tormenta de especulaciones que en muchos casos no se corresponden con la verdad. Consideremos las diferentes posibilidades. Si Kerem y Hande estuvieran juntos sentimentalmente, ¿sería sorprendente que viajaran juntos? Probablemente no.
Muchas parejas viajan juntas, y si fueran una pareja consolidada, sería natural que compartieran vuelos. La cuestión es si esta aparición en el aeropuerto es intencionada, para alimentar los rumores, o si es algo privado que ha sido expuesto. Si por el contrario son solo amigos cercanos, también es natural que se crucen o viajen juntos, especialmente si tienen amigos en común en la industria o si trabajan en proyectos que implican desplazamientos frecuentes. Los actores turcos en particular, suelen tener redes de contactos muy amplias y una relación de camaradería que trasciende los sets de rodaje. Otro aspecto a considerar es el timing de estas apariciones. A menudo estos avistamientos ocurren en momentos en que uno de ellos, o ambos, están en medio de un proyecto nuevo, o cuando hay un evento importante que podría generar atención mediática. Esto puede llevar a algunos a pensar que se trata de una estrategia de relaciones públicas, ya sea para mantener su popularidad, para generar interés en futuros proyectos, o incluso para desviar la atención de otros asuntos. Sin embargo, también podría ser que la coincidencia sea genuina, y que la atención mediática sea simplemente una consecuencia inevitable de su fama. Las redes sociales juegan un papel crucial en todo esto. Los fans, con su entusiasmo y su deseo de creer en la continuación de la magia de Senkalkapm, a menudo buscan patrones y significados ocultos en cada pequeña información. Se crean debates, se comparten teorías y se analizan cada detalle de las fotos. Esto, por un lado, demuestra el cariño y la conexión que los seguidores tienen con estos actores, pero por otro, puede generar una presión innecesaria y una fantasía colectiva que no siempre se alinea con la realidad. Ahora, ¿cuál es la verdad al descubierto? Aquí es donde debemos ser cautelosos. Como canal, nuestro objetivo es informar y entretener, pero también debemos ser responsables y no especular sin fundamento. En este caso particular, la información que tenemos se basa en avistamientos y reportes. No tenemos una confirmación oficial por parte de Kerem Bürsin o Hande Erçel sobre la naturaleza de su relación o sobre los motivos de su encuentro en el aeropuerto. Por lo tanto, cualquier afirmación categórica sobre si están juntos como pareja o no, sería pura especulación. Lo que sí podemos decir con certeza es que su conexión, ya sea de amistad o algo más, sigue siendo de gran interés para el público. El hecho de que su reencuentro, incluso en un contexto tan común como un aeropuerto, genere tantas reacciones, habla de su impacto y de la huella que dejaron en la audiencia con su historia de amor en la televisión. Los fans anhelan verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en futuros proyectos, y esta aparente coincidencia alimenta esa esperanza. ¿Qué podríamos esperar de ahora en adelante? Es posible que ante la insistencia mediática y de los fans, Kerem y Hande emitan alguna declaración, o que sigan manteniendo su privacidad. También es posible que veamos más apariciones, más coincidencias, y que el debate continúe. Lo importante, en mi opinión, es disfrutar de su trabajo como actores, apreciar el talento que ambos poseen y respetar su derecho a tener una vida privada. Si su amistad se fortalece o si surge algo más, serán ellos quienes decidan cuándo y cómo compartirlo con el mundo. Hay que recordar que la industria del entretenimiento a menudo juega con la línea entre la vida pública y la privada. Las relaciones de las celebridades son un tema recurrente en los medios, y a veces, las apariencias pueden ser engañosas. Lo que parece una prueba irrefutable para un fan, puede ser simplemente una anécdota más para la persona involucrada. Por eso es fundamental mantener una perspectiva equilibrada y no dejarnos llevar únicamente por los titulares o por las interpretaciones de terceros. En resumen, el avistamiento de Kerem Bürsin y Hande Erçel en el aeropuerto es un evento que ha encendido las redes y ha reavivado las esperanzas y las especulaciones de los fans. Si bien no tenemos la confirmación definitiva sobre el estado de su relación, es innegable que su conexión sigue siendo un tema de gran interés público. Lo que sí podemos destacar es la química que desprenden, tanto dentro como fuera de la pantalla, y el cariño que les tienen sus seguidores. Si continúan compartiendo momentos, ya sea por amistad o por algo más, será fascinante observar cómo evoluciona su historia, siempre respetando su privacidad y su autonomía. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la noticia de Kerem Bürsin y Hande Erçel en el aeropuerto. Hemos intentado desglosar los diferentes puntos de vista, analizar las posibles interpretaciones y, sobre todo, mantener un enfoque equilibrado. Ha sido un placer compartir este momento con todos ustedes y desentrañar juntos este intrigante tema. Agradezco enormemente su tiempo y su atención, y espero de corazón que se hayan quedado con información valiosa y, sobre todo,
con una visión más clara de la situación, dentro de lo que cabe. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este avistamiento? ¿Creen que hay algo más detrás, o simplemente es una coincidencia? ¿Han visto ustedes alguna otra pista que podamos haber pasado por alto? Dejen sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber qué opinan. Sus comentarios son lo que hacen que este canal sea tan especial y dinámico. Y antes de despedirme, un último favor. Si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido informativo y entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Ande, con cualquiera que pueda estar interesado en esta noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para estar al día con todas nuestras novedades. No se arrepentirán. Gracias de nuevo por acompañarnos. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y por supuesto más entretenimiento. Hasta la próxima.